guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti. Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, que guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. ¿Qué tal? Vamos a seguir con nuestro estudio de Éxodo y hoy nos toca el capítulo 19. Y el tema que podríamos poner sobre este capítulo sería el pacto entre Dios y el pueblo. Es un tema trascendental, es un tema fundamental justamente en el libro de Éxodo. Creo que todo se basa o se desarrolla alrededor de este pacto a partir de este capítulo sobre todo. Entonces vamos a leer todo el capítulo 19 de Éxodo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalará término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano, porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá.
Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés en la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límite al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Bien, como les decía, este es el punto clave acá en el libro de Éxodo. Todo gira alrededor del pacto que Dios haría con su pueblo en ese lugar. Esa palabra pacto aparece allí en el versículo 5 y es el concepto central de este capítulo, pero también lo que habría de venir a continuación los próximos capítulos en este libro. Entonces vamos a ver, en primer lugar, el Dios del pacto. ¿Qué es pacto? Bueno, es un tratado, es un arreglo, es una promesa. Desde la antigüedad se utilizaban diferentes formas de realizar un pacto entre dos personas o grupos de personas. En algún caso alcanzaba con la palabra dada, en otro caso un apretón de manos, en algún momento hasta se mezclaba sangre y cosas por el estilo. Ahora, cuando observamos los pactos realizados por Dios, vemos algo muy interesante. En primer lugar, esa palabra pacto en hebreo está conformada por una raíz que significa cortar y comer. Y esto se ve de una forma muy gráfica, un poco tétrica, pero bueno, era la forma de demostrarlo, en el pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis 15, donde él tuvo que partir animales al medio y luego los contrayentes del pacto pasarían por en medio de esos animales partidos. En este caso solo lo hizo Dios para mostrar con esto que era el único que se obligaba con este pacto. Ahora, en el griego, inclusive la traducción luego al griego del Antiguo Testamento, usa una palabra que no implica por sí mismo la idea de una obligación mutua, sino mayormente significa la obligación asumida por una sola persona. Y generalmente en los pactos era así que Dios se obligaba. Dios prometía cosas y obviamente las llevaba a cabo también. Ahora es notable que a pesar del incumplimiento del hombre en muchos casos, ninguno de estos pactos divinos se altera. Es decir, las promesas, los juramentos de Dios siguen siendo firmes, se cumplen y se seguirán cumpliendo. Y obviamente hay varios pactos en la Biblia. Los pactos entonces surgen de la voluntad divina, no condicionada muchas veces. Eh, no hay una necesidad y muchas veces no incluye la voluntad del hombre. Son pactos de gracia, o sea, inmerecidos en líneas generales. En este pacto vamos a ver que sí había ciertas obligaciones. En la Biblia
vemos 8 pactos y justamente por eso también se conoce a Dios como el Dios de los pactos. Y ahí podemos nombrar el pacto edénico, el pacto adámico, el noético, el abrámico, el mosaico, el israelí o otros lo llaman el palestino, el davídico y el nuevo pacto. Ahora bien, ¿dónde se llevó a cabo este pacto? Se llevó a cabo en el monte Sinaí, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cómo se presenta Dios? Hay una teofanía allí, una aparición de Dios y realmente impresionante, imponente. Estuvo acompañada por el sonido estridente y cada vez más fuerte que impactaba, que calaba hasta la médula de la bocina, dice en el español, pero la palabra en hebreo es shofar, y shofar era ese cuerno de carnero donde se hacía una abertura al principio y se soplaba, pero obviamente era un shofar no soplado por personas, sino venía de Dios mismo, acompañado de fuego, humo, oscuridad, truenos, relámpagos, terremoto. Claro, frente a esta manifestación no es de extrañar que el pueblo entero se estremeciera y temblara. ¿Quién era el mediador de este pacto? O sea, ¿quién intercedía o se ponía en el medio entre Dios y el pueblo? Bueno, sabemos que fue Moisés. Por Gálatas 3:19 inclusive sabemos que Dios le dio la ley a Moisés, pero a través de los ángeles, y Moisés al pueblo. Con eso se estaba preparando un camino mucho mejor para que Jesús se convirtiera en el mediador de un mejor y un nuevo pacto. ¿Cuál era el contenido del pacto? Bueno, el pacto constaba de mandamientos, juicios, ordenanzas, que luego vamos a ir desarrollando en la medida que vamos avanzando en el estudio del libro de Éxodo. Por el Nuevo Testamento sabemos que esa ley que ahora se iba a dar fue dada para demostrar y resaltar la culpabilidad del ser humano, de toda persona, y que nunca nadie, excepto el Señor Jesucristo, pudo guardar toda la ley. O sea, todos se manifestarían a través de esta ley como culpables. Entonces de ahí se estaba preparando lo del nuevo pacto, la venida del Señor Jesucristo, que habría de absolver ese pacto antiguo, cumplir con este pacto antiguo para ser más exacto, y luego establecer un nuevo pacto. ¿En base a qué? En base a gracia absoluta y sin ningún tipo de añadidura humana. Por más buenas obras que el ser humano haga, no puede lograr la salvación, y esto fue demostrado a través de la ley. Obviamente la ley tenía un carácter bueno, era necesaria, pero la finalidad central era para mostrar la culpabilidad del ser humano. Ahora bien, ¿cuál era el propósito del pacto? En segundo lugar, me quiero detener sobre todo esto y sacar algunas enseñanzas espirituales también para nosotros, porque no es una cuestión solo del pueblo de Israel, sino qué estaba buscando Dios al aparecer allí sobre el Sinaí y qué le dijo, cuáles eran sus palabras y cuál era el proyecto, el propósito, qué estaba buscando en su pueblo. Vamos a ver tres cosas. En primer lugar, estaba buscando la madurez, o podríamos hasta hablar de cuatro, pero hoy vamos a tratar tres. Buscando la madurez, logrando la dignidad del pueblo, por supuesto, y guardando la santidad. Y después también hay una cuestión de responsabilidad que surge a partir del capítulo 20. Pero bien, vamos a lo que sería la enseñanza para nosotros hoy. En primer lugar, Dios buscaba la madurez de este pueblo. Leamos otra vez el versículo 4. Allí dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Este versículo me ha hecho tanto bien al meditarlo. El pueblo era un pueblo que había sido sacado de la esclavitud de Egipto. Dios los salvó a través de la muerte de un cordero pascual. Les dio la victoria plena sobre sus enemigos y con ello
la libertad. Pero aparte de esta libertad exterior de los enemigos, también buscaba la libertad interior. Y esa le faltaba al pueblo de Israel. Liberarlos de sus propias miserias, de esa vieja naturaleza tan arraigada en ellos. Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto en una noche, pero demoraron 40 años en dejar las ataduras internas de Egipto. De hecho, esa generación no lo logró. Lo tuvo que realizar otra o se llevó a cabo en otra, la siguiente generación. Entonces, ¿qué buscaba el Señor? El Señor los había sacado de la esclavitud, les había dado prácticamente una vida nueva y ahora quería llevarlos a una vida espiritual, a una madurez espiritual, acercándolos así. Para ello toma el ejemplo de los polluelos del águila y luego Moisés vuelve a tomar el mismo ejemplo ya al final de su vida en Deuteronomio 32, versículo 10. Allí escribe en su canción final: y Dios le halló a Israel en tierra de desierto y en yerno de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y en el 11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Y después habla de la guía, de la provisión de Dios, de todas las bendiciones que Dios quería dar a su pueblo. Entonces toma el ejemplo del águila y sobre todo de los polluelos del águila. Bien sabemos que el águila construye sus nidos en lugares muy escarpados, al borde de profundos abismos. Allí nace la cría, los cuida, los alimenta, le da todo lo que necesitan. Ahora con el tiempo se van formando las plumas, van desarrollando la fuerza en sus alas, pero todavía no vuelan. Entonces llega un momento que excita su nidada, o sea, realmente los saca del nido, los tira para afuera. Y claro, estos pichoncitos nunca habían volado en su vida, tienen plumas, pero lo único que habrán hecho es aletear un poquito en el nido, pero nunca volaron. Entonces de repente caen en un precipicio y claro, ese primer vuelo es desastroso, es un aleteo desesperado y antes de que choquen, antes que se estrellen en el fondo del abismo, el águila se tira en picada, se pone por abajo y el polluelo aterriza en estas mullidas alas gigantescas del águila. El águila sube al nido, los deposita allí y al día siguiente vuelve a retomar esta enseñanza hasta que se puedan desenvolver solos, hasta que aprendan a volar, hasta que aprendan a disfrutar de esa libertad, de ese vuelo majestuoso que utilizan las corrientes de aire caliente para planear allí horas y horas. Entonces vemos un desarrollo, una madurez. Israel era como estos pichones, recién nacidos, recién salvos de Egipto, pero necesitaban madurar. Muchas veces volvieron a anhelar la seguridad del nido. ¿Qué nido? El del encierro en Egipto. Ah, ¿quién nos diese que volviéramos a Egipto, a los pepinos, a los ajos? Eran esclavos, pero claro, tenían la vida tan organizada por los egipcios. De mañana había que levantarse, trabajar hasta casi morir, y a la noche iban a sus casas, pero más o menos tenían la comida. Y ahora de repente no sabían desenvolverse en la libertad. Obviamente la asimilación a este nuevo estado no era fácil, pero Dios quería que aprendieran a desenvolverse en la libertad y acercarlos a Él. La misma ilustración la vemos en el bebé cuando está en el vientre materno, está absolutamente seguro, es un nidito y después a través de una situación bastante traumática sale a la luz y me imagino que le gustaría muchas veces volver al vientre, pero tiene que madurar. De lo contrario, hay inclusive posibilidad de muerte
No hay desarrollo, no hay propósito en la vida. No sirve para nada. Y bueno, esto es lo que también pasa en la vida de los creyentes. Y un autor de libros que me gusta muchísimo señalaba en uno de sus escritos que Israel fue sacado de la libertad a la libertad del Nilo, Egipto. Ahora, para nosotros sería el símil, sería la redención, la salvación. Fuimos sacados de este nido de víboras en el cual nos encontramos para darnos la libertad. Ahora, hay un segundo paso, que es la libertad, no solo del nido, la libertad en el aire, ese planear majestuoso. Israel tendría que aprender a depender absolutamente de Dios. Lo que nosotros eh, asimilamos o entendemos como madurez espiritual. Dios quiere que no solo seamos salvados. Y eso es lo que el escritor a los Hebreos dice, que debiendo ser ya maestros, hay que volver a darle el alimento de niño, hay que darle la leche en vez de darle un buen asado. ¿Por qué? Porque no maduraron. Siguen atados a lo que recién, de donde los recién los había sacado el Señor, dado la salvación, pero no avanzaron en la vida. Y no están disfrutando de ese vuelo maravilloso, esa libertad. Libertad del propio encierro, libertad de las propias miserias. Y en tercer lugar, también está la libertad para estar cerca de Dios y cumplir sus leyes. Ese era el propósito por el cual los había sacado de la tierra de Egipto, para que le sirvieran a Él allí en el desierto y a partir de ahí en más, obviamente, que fueran un pueblo de siervos para Él. Cumplir sus leyes. Ahora, para nosotros, también se nos dio esa libertad, que luego debería manifestarse en madurez y que luego tendría que demostrarse en un servicio. Cumplir con el propósito que Dios tiene para la vida de cada creyente. Cumplir las obras que Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos en este punto es, ¿Dios quiere la madurez nuestra también? Espero que todos los que vean este video ya hayan sido rescatados de la esclavitud de Egipto, si no, pidan perdón por sus pecados aún hoy a Dios y reciban la salvación en Jesucristo. Pero luego de haber sido sacado de allí, Dios quiere que haya un desarrollo, una madurez, un crecimiento espiritual en nuestra vida, para que luego podamos obedecer sus mandamientos, cumplir con el objetivo. Entonces, ¿en qué etapa de madurez nos encontramos? El segundo propósito es logrando la dignidad. Recordemos lo que había sido el pueblo de Israel en Egipto. Eran esclavos, expuestos a todo tipo de humillaciones, vejaciones y hasta la muerte. Su trabajo, sus fuerzas, incluso sus vidas eran para otros. ¿Qué cambio radical ahora les propone Dios? Miremos el versículo 5 y 6. Seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, ¿qué vemos? Un cambio radical de posición. Están logrando la dignidad. Era el propósito que Dios tenía para con sus vidas. En primer lugar, una propiedad valiosa. Aunque todas las naciones eh, pertenecen a Dios, Él escogió especialmente a Israel como su especial tesoro, como niña de su ojo. Esto no se debía a que fuera un pueblo mejor, más fuerte, más grande. No había mérito propio, sino que la elección se hizo por amor y gracia. Qué precioso vínculo quería Dios con ellos, pero también quería formar en ellos un reino de sacerdotes, aunque luego fue elegida especialmente la familia de Aarón y su descendencia para ocuparse del sacerdocio. Todo Israel, visto de Dios, tenía que cumplir ese objetivo de ser un canal de bendición a todo el mundo, a todas las naciones. Lamentablemente fallaron con ese propósito. Y en vez de llevar a Dios a las naciones, trajeron los ídolos de las naciones a ellos y esto conllevó el castigo. Pero Israel va a cumplir todavía esa función
sobre todo a partir de la tribulación y en el milenio, van a ocupar ese lugar de sacerdocio para las naciones. Y en tercer lugar, en cuanto a ese nivel de dignidad, Dios los convirtió o los quería convertir en una nación santa. Ese objetivo de Dios con ellos era que fueran un pueblo apartado para Él. O sea, no que fueran infalibles, que no tuvieran pecado, no, pero que fueran separados para Él. Y 6 veces aparece en el libro de Levítico la expresión seréis santos porque yo soy santo. Esto se vio reflejado también en una gran variedad de mandamientos que luego Dios plantea e impone, que incluía cuestiones respecto a la comida, la vestimenta, con quién se casaban, relaciones sexuales, el trato con las enfermedades, desechos, el tema del trato con los muertos y cadáveres, pero sobre todo su adoración a Dios. Los sacerdotes se tenían que destacar especialmente en ese separarse de lo que pudiera contaminar. Pero estos privilegios recién los disfrutarían plenamente si cumplían con los mandamientos de Dios. Su promesa, la promesa del pueblo, había sido: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y después lo vuelven a repetir, después de entregar los mandamientos. Sabemos que lamentablemente fallaron en ello. Y luego llegaron a perder momentáneamente ese elevado lugar de dignidad, pero que lo van a volver a tener. Ahora, estos mismos principios, ese lugar encumbrado de dignidad, hoy lo encontramos también para la iglesia, y es Pedro, en 1 Pedro 2, 5, 9 y 10, que justamente nos resalta esto. Vosotros, está escribiendo a creyentes, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si otra vez trazamos el paralelo hacia Israel, vemos que pasó de ser un pueblo esclavo, oprimido, destinado a la muerte, a uno amado, elegido, salvado, puesto en un lugar de altísima dignidad. Ahora los creyentes somos llamados a vivir en esa misma realidad. Honrar a aquel que nos escogió y demostró tanta misericordia hacia nosotros. Nos hizo su pueblo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vivir de acuerdo a esa posición encumbrada. Que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ojalá cumplamos con el objetivo que Dios tiene con nosotros. Que vivamos de acuerdo a esta posición tan encumbrada que somos para Dios. Y el tercer propósito del pacto en este capítulo fue guardando la santidad. Para que Dios pudiera hablar, revelarse a ellos, entrar en una profunda relación con este pueblo, tenía que haber santidad. Esto se demostró de varias formas bien prácticas. En primer lugar, santificando el lugar. O sea, el monte mismo, el límite del monte, había que santificarlo, o sea, separarlo. Esto significa básicamente el concepto de la santidad. Consagrado, separado para Dios. Al igual que en la aparición del Señor en la zarza ardiente, recuerdan allí en Éxodo 3, que le dijo Dios a Moisés: quita el calzado de tus pies porque este lugar es santo. Y ahora vuelve a pasar exactamente lo mismo, en el mismo lugar. Ahora, ¿era un monte especial, un monte santo? No. Lo hacía santo la presencia de Dios en este lugar. Esto luego sucedió también a Josué, allí frente a Jericó. Entonces, la santificación se hacía poniendo límites en el monte. La separación era tal que cualquier animal o persona que cruzara estos límites tenía que morir. 5 veces aparece ese concepto de poner o guardar los límites, y con el castigo si esto se infringía. También la santidad se mostraba no solo en cuanto al límite del monte, sino también santificando al pueblo. Esto requería pureza ceremonial, lavamiento de vestimenta y abstinencia sexual, y santificando a los sacerdotes.
Toda esta separación está asociada con la seriedad de la advertencia repetida varias veces acerca de la mortandad si no obedecían. ¿Qué les quiso mostrar Dios al pueblo? Ellos eran pecadores y Dios, santo, santo, santo. No podían acercarse libremente. Después les muestra a través de qué podían acercarse y solucionar el problema de su pecado. Allí se levantaría un tabernáculo, habría un altar, habría sacrificios y a través de ellos Dios sería propicio otra vez a estos pecadores. Pero por todos lados se veía esa terrible realidad. Dios es santo, por lo tanto hay separación hacia un pueblo pecador. Si no se guarda la distancia, habría juicio. Y lo vemos en el caso de Nadab y Abiú, que luego se acercaron en forma inapropiada y murieron frente al Señor. Entonces la única forma de acercarse en forma adecuada al Señor, a un Dios santo, es a través de la sangre de un animal inocente. Ahora si lo pasamos a nosotros, ¿qué diferencia? Pero también, ¿qué paralelismo existe para nosotros hoy? Por un lado sabemos muy bien que el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Todos están separados de la gloria de Dios por ser pecadores. Pero después de que Dios habitó en nosotros a través de la persona de Jesucristo, esto cambia a través de la salvación, todo es diferente. Nuestra experiencia ahora se llama Emmanuel, Dios con nosotros. ¡Qué bendición! El camino que estaba vedado por tres cortinas allí en el tabernáculo, a la puerta de entrada, el velo hacia el lugar santo y el velo al lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año y con sangre por sí mismo y por el pueblo, ahora está abierto. Ahora es justamente al revés, ahora suena dulce, pero poderoso esa invitación de parte de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Y otra vez en Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, vemos que el camino hacia Dios está abierto a través de Jesucristo, pero también purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El lavamiento se hace por medio de la palabra, aplicándola constantemente a la vida. Tenemos que vivir en forma santa. Es nuestra responsabilidad. No nos olvidemos, Dios sigue siendo santo y espera esta actitud de nosotros. Y Pedro luego dice en 1 Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, el principio del Antiguo Testamento, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces vemos lo trascendente de todo esto. Y para terminar, hay un nuevo pacto. Acá vemos el pacto mosaico, pero hay un nuevo pacto. Y es el que hizo Jesucristo al derramar su sangre. Ese ya había sido anticipado por Jeremías, en Jeremías 31, 33 al 34. Habría un nuevo pacto. Y ese pacto es a través de la sangre de Jesucristo. Es un pacto que fue hecho con Judá, con Israel, pero ahora nos incluye a nosotros. Es final, es irrevocable y es incondicional. Cristo es el garante. Fue Jesús mismo que lo instituyó allí en medio de la última cena, Mateo 26-28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Allí tú y yo entramos también. Estamos incluidos si hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pablo luego vuelve a confirmar esto en 1 Corintios 11:25. Entonces, al celebrar la cena, el creyente recuerda la tremenda realidad. ¿De dónde fue sacado? La posición encumbrada a la cual Dios nos quiere poner, nos ha puesto. ¿Pero a través de qué? De la sangre de su Hijo. El mediador
uno mucho mejor y un pacto muchísimo mejor. Ahora nosotros entramos en ese pacto. Antes estamos fuera. Esto es lo que decía el apóstol Pablo también. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios hizo la paz. Hay un nuevo pacto, pero este pacto también conlleva una responsabilidad. Así como con Israel, obediencia y servicio. Allí dice en Hebreos 13, 20 y 21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es cuestión que dejemos obrar al Señor en nuestra vida. Hay un pacto, hay un camino de madurez con el cual Dios nos quiere acercarnos hacia sí. Es una posición de altísima dignidad en la cual nos ha puesto, pero también incluye un compromiso de vivir en santidad y de servicio. Grande es el privilegio de estar incluidos en este maravilloso pacto. Alabemos al Señor por esto, pero vivamos también de acuerdo a esta preciosa realidad. Dios nos ayude y Dios nos bendiga. A Él sea la gloria. Amén. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre ser.